¿Cómo están mis queridos amigos? Estamos contentos de ver nuevamente en el canal La Voz en el Desierto, Antonio Pizarro. Que el Señor los bendiga altamente a ustedes. Y mis queridos amigos, el tema de hoy día se llama ¿sacrificó Jefté a su hija? Este es un tema, es una pregunta que me hizo el hermano Patricio Díaz, ¿ya? Así que el hermano Patricio me hizo esta pregunta el sábado, así que yo le dije que se le iba a responder en el canal. En la Biblia aparece algo bien interesante, mis queridos amigos, y vamos a ver que resulta que la escritura, vamos a leer lo que les parece y ahí lo vamos a analizar para que me puedan entender. Vamos a ir al libro de Jueces capítulo 11 y el versículo 30. El voto de Jefté. ¿Cómo lo cumplió? ¿En qué consistía su voto? Vamos a leer lo que les parece. Vamos a leer, ¿cierto?, este episodio y vamos a ver si realmente Jefté, su promesa, el voto que hizo, vamos a conocerlo en la escritura. Dice el versículo 30, Jefté hizo voto a Jehová. ¿En qué consistió el voto de Jefté a Jehová? Diciendo, si entregases a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso a los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Este es el voto que hizo Jefté. Jefté dijo que si Dios le daba la victoria en la guerra, al regresar, la primera persona de su familia, de su casa que saldría, lo iba a ofrecer como holocausto. Muchas personas piensan de que Jefté tuvo que cumplir su voto y tuvo que sacrificar a su hija, tuvo que degollarla y quemarla en un altar. Pero vamos a ver los versículos de en qué consistió su voto. Vamos a ver si la sacrificó o no la sacrificó. Y el versículo, muy bien, lo leímos hasta al versículo, vamos a leer el 32, ¿ya? Donde decía Jefté que la primera persona que se iba a su casa le iba a ofrecer como holocausto. Dice, y se fue, dice Jefté, hacia los hijos de Amón, para pelearse con ellos. Y Jehová se lo entregó en su mano. El Señor, cierto, lo entregó en la mano a los amonitas. Dice, desde Aurel hasta llegar, dice, a Minim. Dice, 20 ciudades. Dios le entregó 20 ciudades. Hasta la vega de las viñas los derrotó, dice, y con muy grande estrago. Así fueron, dice, sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Ahora el Señor le dio la victoria. Vamos a ver qué sucedió. Entonces se volvió Jefté a Mizpa, a su casa, regresa a su hogar. Y aquí su hija, que salía, dice, a recibirle con panderos y danzas, ella, dice, era sola, era su hija única y no tenía fuera de ella ningún hijo ni hija. Ahora cuando Jefté va llegando, cierto, a su casa, la persona que aparece es su hija, su única hija, era la única que tenía. Yo digo lo siguiente, cuando uno hace voto a Dios, uno no debe como apresurarse a hacer votos a Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo en una ocasión que tú sí sea sí y tú no sea no. Tenemos que tener cuidado de no hacer votos a Dios a la ligera. En Proverbio dice claramente, no hagas votos a Jehová y después no vayas a cumplir. Y tu palabra quede entrampada, tus palabras en tu boca. Y vamos a ver qué sigue diciendo la historia. Cuando él la vio, dice, rompió sus vestidos, diciendo, hija mía, dice, en verdad, dice, me has abatido tú misma. El problema es que no la había abatido su hija, sino el que se había abatido ella él mismo, porque él hizo una promesa a Dios, ni siquiera consultar a su hija. No hay que hacer cierta promesa a Dios cuando a nosotros nuestra integridad física no está envuelta, o nuestra vida. Y dice la escritura lo siguiente, dice acá. Decía el texto, cuando él la vio, dice, rompió su vestido, diciendo, hija mía, dice, en verdad me has abatido tú misma. Has venido así de hacer causa de mi dolor, porque he dado, dice, palabra a Jehová y no podré retratar. Él no se podía retratar a la hora de su voto. Ella entonces se le respondió, Padre mío, si le has dado, dice, promesa a Jehová, dice, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová, dice, ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir, dice, a su padre, concede, dice, esto, déjame 12 meses que vaya y descienda, dice, por los montes y llore mi virginidad, y yo y mi compañera.
Aquí algo bien interesante. Ella pide 1 año, 12 meses para ir a llorar su virginidad. Por lo visto acá el voto, y de ahí vamos a ver los versículos, no consistía en que Jefté la matara, porque vamos a ver que es una costumbre satánica. Vamos a ver que había una ley claramente en Dios que no se tenían que hacer sacrificios de hijos, degollarlos y quemarlos como ofrenda hacia Dios. La única prueba que el Señor le hizo a un hombre fue a Abraham, que fuera y le sacrificara a Isaac. Pero no era la intención de Dios que Abraham sacrificara a su hijo, lo estaba probando, Porque cuando él levantó el cuchillo, dijo claramente el ángel de Jehová, detente Abraham, no extienda la mano sobre el niño, porque ahora sé que tú eres temeroso de Dios. Ella no fue a llorar por su vida. Dice la escritura que fue a llorar por su virginidad. Es decir, que la promesa iba a consistir en que ella no se podía casar. De alguna manera ella tenía que ahora rendir su vida y ofrecérsela a Dios. Y vamos a ver el siguiente versículo, que aquí yo busqué la palabra hebrea, la que en el versículo 40. Pero el versículo 38 dice, entonces dijo, ve. Y la dejó, dice, eran 2 meses, perdón. Y dice que ella fue, dice, por su compañera. Lloró su virginidad por los montes. Ella lloró por su virginidad. Entonces era la promesa de Jefté es que la hija no se casara, quedara así soltera. Pasado, dice, 2 meses, volvió, dice, a su padre, quien hizo, dice, de ella conforme al voto que había hecho. Y ella dice, nunca conoció a varón. Aquí está lo interesante. Dice el texto bíblico que el papá hace conforme a Dios. Pero dice claramente acá, el versículo al final, ella nunca conoció varón. No dice acá en la Biblia que él la mató, que la sacrificó. Es decir, que él cumple su promesa a Dios, regalando a Dios su virginidad de su hija. Es decir, que la hija nunca conociera varón, que la hija nunca se casara. Versículo 40 dice, se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas, dice, de Israel a endechar. Aquí aparece una palabra, endechar. Esta palabra endechar, otras Biblias la traducen como encomiar, animar, fortalecer a la hija de Jefté, Gadalita, 4 días en el año. Así que 4 días en el año tenían que ir a visitar a la hija de Jefté, y como dice el escritor acá, animarla, encomiarla. Esta palabra endechar significa llorar, pero también otras Biblias traducen de otra manera este versículo. Ahora, ¿por qué no podría Jefté haber hecho esto? Porque la Biblia dice claramente, vamos a ver 2 textos, vamos a ir a Jeremías, que Dios no hubiese aprobado que le sacrificaran una persona ese tipo de sacrificio, porque esa era la costumbre de los cananeos. Aquí en Jeremías 7 y el versículo 31, el Señor le dijo a los israelitas que esto a él no le gustaba, no era no es una manera de adorar a Dios sacrificando hijos. Versículo 31 de Jeremías 7 dice, han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo Hinón, para quemar al fuego a sus hijas y a sus hijas, cosa que yo no mandé ni subió en mi corazón. Nunca ha subido en el corazón de Dios que los israelitas sacrificaran a sus hijos como lo hacían los pueblos paganos. En el libro de Deuteronomio dice claramente que será una abominación para con Jehová. Por eso Jefté, él cumple su voto a Jehová entregando a su hija su vida. La hija nunca se iba a casar. Acá en Deuteronomio 18, versículo 9, dice ahí la palabra de Dios. Cuando entre, dice, la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Cuáles eran estas abominaciones? No sea hallado en ti quien haga pasar a su hija por el fuego. Es decir, que una de las leyes del Antiguo Testamento, que los padres no tenían que sacrificar a sus hijos de esta manera, de esta forma. Por eso cuando el Señor le dio el santuario, lo que se sacrificaban eran los animalitos, no eran seres humanos. En la adoración satánica se hace esto de sacrificar hijos, como pasó con los egipcios, pasó con los incas, con las aztecas. Muchas culturas antiguas, los cananeos sacrificaban a sus hijos, a sus dioses. De hecho, los faraones hacían lo mismo. Cuando un faraón llegaba el momento que llegaba el momento de morir, metían a las pirámides personas vivas para que los acompañaran a la otra vida. Así que, mis queridos amigos, aquí hemos respondido, ¿cierto?, la pregunta del hermano Patricio. También espero que le haya gustado a usted, hermano. Disculpa a veces que tengo problemas con la lectura porque estoy medio corto de vista, pero todo lo hacemos, ¿cierto?, por amor al Señor. Y
que suscríbanse al canal, ¿cierto? Compartan estos temas con otras personas y sigamos, ¿cierto? Adorando juntos, así como lo estamos haciendo, ¿cierto? Mediante este canal al Señor. Que el Señor los bendiga altamente y vamos a hacer una oración al Señor. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias que tu palabra en otros versículos tiene aspectos, tiene detalles que nos ayudan a entender y no sacar la Biblia fuera de contexto y predicar cosas, Señor, que no están en la Escritura. San Pedro dice que en la Biblia hay cosas difíciles de entender, que cuando no las entendemos, las torcimos, enseñamos mal, Señor. Ayuda que tu Espíritu Santo nos pueda conducir a toda verdad y toda justicia, Señor. Que tú bendiga a nuestros hermanos, en su trabajo, en su salud, Señor, en todo su ser y su universo completo, Señor. Te pedimos todo esto en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.